Bienvenidos a esta sesión. Bueno, en esta ocasión vamos a ver una introducción a lo que es control de procesos y bueno, vamos a ver cómo formular objetivos y determinar los tipos de que intervienen en los procesos de control. Bueno, ok, vamos a arrancar el curso y una pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por dónde vamos a empezar? ¿Sí? Y bueno, eso es como en todo, si no sabemos a dónde tenemos que llegar, pues no vamos a saber por dónde andamos, por dónde empezamos, ¿ok? Así es que, bueno, en un sistema de control lo más importante definitivamente es saber qué se quiere hacer, qué se quiere controlar, ¿ok? En esta sesión vamos a empezar a ver, empezar a entender ese concepto, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de control? ¿Sí? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos al principio de este tipo de proyectos, ¿okay? Bueno, necesitamos una base para iniciar esto y yo recomiendo ampliamente el libro de Beckett, el libro de Process Control, ¿sí? Y sobre todo para esta sesión yo recomiendo mucho que lean el capítulo número 1. Bueno, como resultado de aprendizaje de esta sesión, bueno, tendremos que al final de esta sesión ustedes van a ser capaces de determinar los posibles objetivos de control y clasificar las variables de entrada y salida de un sistema. ¿Ok? Bueno, para esto tenemos un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tomamos un baño? Bueno, si requerimos definir cuál es el objetivo de control, ¿sí? Probablemente tengamos dos, ¿sí? Miren, aquí muestro la manera en la cual vamos a formular un objetivo. El objetivo 1 será mantener la temperatura del agua de la regadera en un valor deseado, o lo que es lo mismo que un set point. ¿Sí? Aquí esta palabra set point es el valor que nosotros deseamos. Si alguien desea bañarse a 40 grados, bueno, ese es el set point. Si alguien desea bañarse a 50, ese es el set point, el valor que se desea. Entonces, miren, el objetivo no es otra cosa que decir qué es lo que se va a controlar y en qué valor. No cómo, sino simplemente decir qué es lo que se pretende mantener en control. Sí, en este caso, repito, es mantener la temperatura del agua de la regadera en un set point. ¿Ok? Otro objetivo podría ser mantener el flujo de salida de la regadera en un set point. ¿Sí? Alguien se podrá bañar con poca agua, alguien va a querer más agua para poderse bañar. ¿Ok? Aquí, repito, para formular un objetivo de control vamos a iniciar con mantener y luego vamos a decir qué es lo que queremos mantener y en un set point, en un valor deseado. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tenemos un tanque mezclador, tiene una entrada, una salida, como corrientes de proceso, ¿sí? F1 entra, F2 sale. Y bueno, aquí este tanque mezclador va a tener el siguiente objetivo de control: mantener el nivel del líquido del tanque en un set point. ¿Ok? ¿Sí? Aunque también podríamos tener otro que podría ser, por ejemplo, mantener el flujo de salida F2 en un set point. ¿Sí? Probablemente el tanque vamos a pensar que mide 1 metro y decimos, bueno, queremos mantenerlo en 80 centímetros de nivel. ¿Ok? O también deseamos que a la salida siempre exista un flujo de 5 litros por minuto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Bueno. Vamos a ver qué pasa con un tanque mezclador que tiene calentamiento. Este proceso se parece mucho al anterior, ¿sí? Y bueno, si podemos ver, este proceso ya tiene un objetivo de control que practicamos anteriormente, ¿no? Sería mantener el nivel de líquido del tanque en un set point, ¿sí? El mismo que el anterior. Bueno, pero a la hora de calentar podríamos tener otros dos objetivos de control. Uno podría ser mantener la temperatura del líquido en el tanque en un set point.
o sea, el agua o el líquido que esté dentro del tanque. Y otro podría ser mantener la temperatura del flujo de salida en un set point. ¿Sí? Vamos, aparentemente es el mismo, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos la salida en otro lugar? Por ejemplo, que tenemos el tanque a unos 15 metros de donde estamos recibiendo el agua caliente. Entonces, nosotros nos interesa el agua la temperatura del agua de salida, no del que está dentro del tanque. Pero bueno, ambos podrían ser objetivos válidos. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las variables que existen dentro de un proceso? ¿Sí? Dentro de un esquema de control. Bueno, podemos tener variables de entradas, ¿sí? Y podemos clasificarlas en dos: manipulables o perturbaciones. Las variables de entrada son todas aquellas que van a afectar al objetivo de control, ¿sí? Y pueden ser dos: o las puedes mover o no, ¿sí? Cuando las puedes mover, bueno, pues son manipulables. Cuando no, pues son perturbaciones. Una perturbación es algo que se presenta de buenas a primeras sin que, bueno, tú lo hayas previsto, ¿ok? Pero repito, las variables de entrada son todas aquellas que van a tener un efecto en el objetivo de control, ¿sí? Bueno, las variables de salida pueden ser tanto medibles como no medibles, ¿sí? Nuestra salida medible definitivamente debe ser el objetivo de control. En los casos anteriores era la temperatura de la regadera, el nivel del tanque, la temperatura del tanque. Esas son nuestras variables de salida y deben ser medibles. Si la variable de salida es no medible, no la podemos controlar. Algo que no se puede medir, bueno, pues no lo podemos controlar. ¿Ok? Entonces, repito, variables de entrada son todas aquellas que van a tener un efecto en la salida o en el objetivo de control. Pueden ser de dos tipos: manipulables o perturbaciones. ¿Sí? Las salidas medibles son el objetivo de control. Las no medibles, bueno, están presentes, pero no nos sirven. Si no podemos medirlas, no se puede controlar. ¿Ok? Veamos nuevamente el ejemplo 1. Tomaremos el objetivo de control, el cual habíamos dicho que era mantener la temperatura del agua de la regadera en un set point. ¿Ok? Pensemos, alguien se va a bañar a 50 grados y quiere, bueno, que siempre esté a 50 grados, por poner un valor. ¿Cuáles serían las variables de entrada para este objetivo de control? En azul estoy poniendo las variables manipulables y en rojo las variables que son de entrada, pero perturbaciones. Las variables manipulables, pues su nombre lo dice, las podemos manipular. Y en una regadera lo que podemos manipular son los flujos tanto de agua caliente como de agua fría. ¿Ok? Pero bueno, la temperatura del agua caliente o la del agua fría no precisamente las podemos manipular una vez que nos estamos bañando. La temperatura de agua caliente, asumimos que, bueno, nuestro boiler siempre nos entrega agua a una temperatura. Sin embargo, cuando este se empieza a enfriar, bueno, pues nos entrega temperatura a diferente valor, ¿sí me explico? Y entonces, estando en el baño, nosotros no podemos manipular esa temperatura. Entonces, es una perturbación, se puede presentar. Lo mismo que con la temperatura del agua fría. Si te bañas a mediodía, bueno, la temperatura del agua fría será una. Si te bañas a las 3 de la mañana en diciembre, será otra. Entonces, eso va a afectar directamente a nuestro objetivo. Estas 4 variables son de entrada porque afectan a la temperatura del agua en la regadera. 2 son manipulables y 2 son perturbaciones. ¿Ok? Como variables de salida tenemos la temperatura de salida de la regadera. ¿Sí? El mismo objetivo de control es nuestra variable de salida y es medible. ¿Quién la mide? Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo funciona como un sensor que nos está diciendo si el agua está en el set point o no. ¿Ok? Otra variable de salida podría ser el flujo, pero aguas, con este objetivo de control podría salir una gotita. Si esa gotita está en la temperatura que deseamos, bueno, pues está cumpliendo el objetivo. Si está saliendo demasiada agua y se cumple con el objetivo de control también, si está a la temperatura deseada, bueno, no hay ningún problema. ¿Sí?
Si deseáramos mantener el flujo de salida de la regadera, tendríamos que formular otro objetivo de control. ¿Sí? Sin embargo, este objetivo de control en el proceso de estar tomando el baño es una variable no medible. No podemos estar midiendo ahí. Nuestro cuerpo no puede medir si le están cayendo 2 litros por minuto o 3 litros por minuto. No lo puede saber. Necesitaríamos un sensor propio para ese flujo. ¿Sí me explico? Bueno. Otro ejemplo. El ejemplo 2 es el tanque mezclador. Y su objetivo era mantener el nivel de líquido en un set point. Aquí vamos a tener choques bruscos con todo lo clásico que habíamos visto anteriormente en las clases de ingeniería química, pues. Siempre se había visto todo como corrientes, ¿sí? En estado estacionario, ¿ok? Bueno, ahora, para efectos de control, las variables de entrada no son precisamente las corrientes de entrada, ni las variables de salida son precisamente las corrientes de salida. Miren, si el objetivo es mantener el nivel del líquido, ¿sí? Tenemos dos variables de entrada, dos variables que afectan al nivel. Si F1 aumenta, pues el nivel aumenta. Si F1 disminuye, el nivel disminuye. Si F2 aumenta, el nivel disminuye. Si F2 disminuye, el nivel aumenta. Entonces, ambas corrientes afectan al objetivo de control. Entonces, ambas corrientes son variables de entrada y no precisamente coinciden con lo que habíamos platicado siempre, que pues las corrientes de entrada eran corrientes de entrada y las de salida de salida. Es una confusión que surge mucho en un estudiante. Pero bueno, nuevamente, recuerden, van a ser de entrada si es que estas tienen un efecto en la variable de control, la variable de salida. Ahora, este esquema muestra una válvula en el flujo 2. Entonces esa es la variable que vamos a poder manipular. La variable manipulable será el flujo de la corriente F2. Y la perturbación puede ser F1. Si F1 se mueve, puede ser que venga de otro proceso y no estamos realmente, sabedores de cómo va a venir. ¿Sí? Entonces eso podría cambiar en cualquier momento. ¿Ok? Bueno, la variable de salida definitivamente es el nivel del tanque. Claro, teniendo un sensor de nivel que esté allí dándonos ese valor, ¿no? Tendremos que tener la manera de medirla. En este caso no tenemos una variable de salida no medible. ¿Ok? Bueno, para el tanque mezclador con calentamiento, el mantener el nivel de líquido en un set point, ya lo platicamos anteriormente. ¿Qué pasa para mantener la temperatura del líquido del tanque en un set point? ¿Sí? Tenemos varias variables de entrada. ¿Sí? De entrada, el flujo de calor es una variable de entrada. Si proporcionas más calor, se aumenta la temperatura. Si quitas calor, disminuye la temperatura. Afectas al objetivo de control. Entonces, el flujo de calor es una variable de entrada. La temperatura TI, la temperatura de entrada, también es una variable de entrada. ¿Por qué? Porque si viene más fría, pues se enfría el tanque. Si viene más caliente, se calienta el tanque. ¿Ok? Pero esa no la podemos manipular, porque no depende de nosotros, podría venir de otro proceso. ¿Ok? Otras dos variables que pueden ser perturbaciones de entrada, pero perturbaciones, pues son el flujo de entrada o el flujo de salida. Ambos flujos podrían cambiar en algún momento. Probablemente F esté conectado a una bomba y si esta trabaja más, bueno, pues nos pase al tanque. O F1 puede venir con mayor o menor cantidad y movernos el nivel del tanque. Y si mueves el nivel del tanque, bueno, pues la temperatura también se va a mover. ¿Ok? Entonces, esas tres variables de entrada, pero son perturbaciones, están marcadas en rojo. La variable que podríamos manipular, bueno, sería el flujo de calor, ¿sí? A través, no sé, de calentamiento eléctrico o con el intercambio de calor
en un serpentín que pasa a través del vapor, ¿no? ¿Sí? La variable de salida, bueno, pues no es otra que la temperatura del líquido en el tanque. Bueno, pues llegamos a la hora de evaluarnos. Vamos a ver qué tanto aprendimos de esto, ¿sí? Y bueno, les recomiendo que para cada uno de los siguientes casos determinen los posibles objetivos de control, ¿sí? Y clasifiquen las variables, tanto de entrada como de salida, en manipulables y perturbaciones. Y las salidas en medibles y no medibles, si es que las hay, ¿no? Bueno, piensen en estos tres procesos a la hora de conducir un auto, a la hora de tomar un viaje en un globo. Y bueno, ¿qué sucede con la rectificación de una mezcla binaria en una columna de destilación? ¿Ok? Bueno,